Este es un tema del que no me gusta hablar, pero creí que sería bueno compartirlo con ustedes. Mi nombre es Miguel, soy el menor de 4 hermanos, pero esta historia no se trata de mí, sino de mi padre. En 1984, cuando yo tenía 5 años de edad, mi papá trabajaba en una empresa de construcción. A veces hacía tiempo extra para cubrir nuestros gastos, ya que éramos una familia numerosa. Vivíamos en Guanare, estado Portuguesa, pero solo veíamos a papá los fines de semana, ya que trabajaba fuera del pueblo. Un día en el trabajo, papá empezó a notar que en algunos turnos el caporal de la obra se iba caminando hacia unas colinas cercanas, un área montañosa y solitaria. A él le parecía extraño, sin embargo nunca hizo demasiado caso al asunto. Pero una tarde, mi padre terminaba su turno y cuando se disponía a marcharse, pudo observar a su jefe alejarse sigilosamente con un morral a cuestas, y miraba a todas partes, como si fuese a esconder algo muy valioso. Esto despertó la curiosidad de papá, quien decidió seguirlo para investigar por qué este hombre se comportaba de manera tan extraña. Esta sería la peor decisión de su vida. Papá seguía a su jefe desde una distancia prudente por aquel sendero desolado, caminando con mucho cuidado para no hacer ruido, con la maleza seca y la grava en el camino. Luego de caminar por más de 20 minutos, el viejo caporal se detuvo delante de lo que parecía un altar improvisado, armado a corta distancia del suelo, con algunas tablas de madera y piedras. Papá se escondió detrás de la maleza mientras miraba a su jefe sacar de su morral una extraña estatuilla de lo que él describió como un monstruo y velas blancas y negras que encendió y colocó sobre el altar junto a la extraña escultura. Al cabo de unos minutos, mi padre, bastante confundido y asustado, estaba presenciando lo que parecía un oscuro ritual en medio de rezos y extraños cantos. Según me contó papá, nunca supo a quién exactamente le rezaba aquel hombre, pero te aseguro, me dijo, no le rezaba a Dios. Mi padre decidió marcharse en silencio, pues estaba bastante perturbado y además comenzaba a anochecer. Pero al salir de su escondite y a pesar de su sigilo, su extraño jefe volteó, como si todo el tiempo hubiera sabido que él estaba allí. Ambos hombres permanecieron callados por algunos largos e incómodos segundos. Luego, papá volteó y simplemente se marchó sin decir nada. Al día siguiente, ambos volvieron al trabajo muy temprano y se saludaron, dándose los buenos días como de costumbre, aunque con cierto recelo. Mi padre trató de seguir con su rutina, como si nada, pero después de aquella tarde, después de lo que vio, nada volvió a ser igual para él. Comenzó a tener horribles pesadillas y a experimentar cosas inexplicables como puertas que se azotaban o se abrían solas, aparatos que se apagaban o se encendían sin que nadie más lo hubiese hecho, o una lúgubre y susurrante voz que lo llamaba por su nombre cuando estaba solo por las noches. José, José. Todo este terror hizo que papá se volviera más religioso, y por un tiempo tuvo algo de tranquilidad. Incluso consiguió otro empleo en nuestro pueblo. Pero una noche muy tarde, papá salía de un bar que estaba a unas 4 cuadras de nuestra casa. Cuando había caminado unos metros, se topó con un joven vecino al que todos llamaban Pachanguero. Mi padre le preguntó qué hacía a esa hora en la calle, ya que, como dije, era muy tarde, las calles estaban muy solitarias y Pachanguero era un adolescente. Pero el muchacho le respondió, voy para mi casa, te acompaño. A lo que papá asintió, dándole una palmada en el hombro a Pachanguero. Ambos iban conversando por el camino, pero en cierto momento papá sintió que hablaba solo, por lo que volteó a mirar a Pachanguero. Lo notó más alto, pero pensó que aquello podía deberse al alcohol y continuó con su plática, o más bien con su monólogo,
mientras Pachanguero se hacía notablemente más alto. Papá se detuvo para hacer la observación y entonces notó que quien lo había estado acompañando no era su vecino adolescente. Aquel muchacho se había transformado en un horrible espectro salido de las profundidades del Averno. Aquel hombre corrió gritando despavorido. Llegó a la casa golpeando la puerta y las ventanas, a pesar de tener las llaves. Llamaba a mamá gritando: «¡Abre la puerta! ¡El diablo me persigue!». Mi mamá asustada corrió a abrir. Entonces papá entró, se tendió en el piso boca abajo rezando y con los brazos extendidos como formando una cruz, ya que creía que aquello alejaba a los malos espíritus. Lo más aterrador, cuenta mi madre, es que papá tenía un olor a azufre, lo cual, dicen, es característico de presencias demoníacas. En un intento desesperado por alejar el mal, mi padre comenzó a visitar espiritistas y chamanes. Incluso llevaba siempre colgado en el cuello un talismán, o contra, como se le conoce en Venezuela. Pero las experiencias paranormales no se detuvieron. Un viernes por la noche, después de un largo día de trabajo, uno de los compañeros de mi padre ofreció llevarlo a casa en su carro. Papá aceptó agradecido porque era tarde y le esperaba un largo camino. Ya en la entrada de la casa, cuando mi padre buscaba en su bolsillo la llave para abrir la puerta, escuchó un fuerte bramido. Cuando volteó, veo un enorme e intimidante toro negro escarbando el suelo, como preparándose para atacar. Entonces papá apresuró la búsqueda de la llave entre aquel manojo que tenía en sus manos temblorosas. No quería arriesgarse a gritar para no provocar el ataque del animal, pero aquella bestia comenzó a correr hacia su objetivo, mi padre, quien logró abrir la puerta y entró corriendo a refugiarse. Aquel enorme toro embistió la puerta ya cerrada. Mi madre le preguntó a mi papá si le pasaba algo al verlo tan agitado. Él no respondió, solamente corrió a la ventana y la abrió lentamente para mostrarle a mamá. Pero en la puerta donde se había estrellado aquella oscura bestia, solo había un enorme montón de trapos. No había toro. La puerta estaba intacta. Fue algo diabólico. Con los años, papá se volvió un tipo malhumorado, amargado y presa de una gran ansiedad. Se fue de la casa dejándonos a mamá, a mis hermanos y a mí. Me gusta pensar que lo hizo para protegernos, ya que no era una mala persona. Él falleció en 2003 a causa de cáncer de pulmón, debido a que fumaba demasiado. Siempre recuerdo sus consejos, pero hay uno en particular que no olvido. Nunca camines solo por las noches.